El día de hoy, el tema es un tema que definitivamente es importante entender porque es algo que hace que todo el mundo sufra. El sufrimiento, en cierto grado, es algo común en la vida de las personas. A veces cuando escuchamos la palabra sufrimiento pensamos y creemos que tiene que ser un sufrimiento de dolor significativo, de angustia significativo, de descontrol totalmente. Pero no, el sufrimiento muchas veces es simplemente una piedra en el zapato, una molestia, una incomodidad, una idea que te distrae o que no te permite estar en paz. El sufrimiento tiene diferentes grados, el sufrimiento tiene diferentes formas de manifestarse en tu vida. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento, no estamos hablando de una condición que tenga que ser, como digo, tan grande, tan alterada, sino en todas sus manifestaciones. Desde el sufrimiento al caminar que tiene una persona al chocar sus huesos y amortiguarlos con sus cojinetes o sus cartílagos, como en las rodillas, por ejemplo, entre las columnas y entre las vértebras. Entonces, desde eso hasta el sufrimiento mayor que alguien pueda tener con un gran dolor o la pérdida de un ser querido. O sea, cualquier tipo de sufrimiento. Y podríamos ver, como otra vez lo hemos dicho, que ese sufrimiento pues se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta a lo mejor porque pues alguien puede sufrir por una condición económica, una condición física, emocional, moral, porque se siente solo. El sufrimiento puede ser de muchas maneras, de esas formas, de unas condiciones, de acuerdo a lo que cada quien tenga como necesidad. Pero ese sufrimiento, si lo viéramos en un sentido científico, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, lo definiríamos de una forma muy sencilla. El sufrimiento es dado por la interacción que causa fricción y al causar fricción genera que los átomos, las moléculas, al friccionarse, intercambien energía. Y en ese intercambio de energía, uno gana energía y el otro lo pierde. Y ese intercambio genera sufrimiento. Entonces, mientras más fricción exista, mayor sufrimiento existe. Por ejemplo, cuando vemos que incrementamos significativamente la corriente eléctrica en un cable y el cable es de cierto calibre y no aguanta tanta corriente eléctrica, vemos que el cable se empieza a calentar. Si seguimos metiendo más corriente eléctrica, el cable se sobrecalienta al punto que hasta se puede encender. Y eso es dada porque la corriente eléctrica va generando una fricción significativa con los átomos del cable, en este caso podríamos decir de cobre, por decir una idea, aunque puede ser de otras cosas, pero si fuera el cable de cobre, por el cobre en sí, haciendo que la fricción entre el cobre y la electricidad genere ese intercambio energético, haciendo que se convierta en calor. O sea, el calor es cómo se está separando la energía eléctrica al friccionarse con el cable hasta encenderse. Y podemos decir que ese cable está sufriendo, que la energía eléctrica está sufriendo por la fricción que están teniendo. Así podríamos decir en una persona con la interacción que tiene en su entorno, con la interacción que tiene en sí mismo, siempre tiene cierto grado de sufrimiento. Mientras la interacción que tenga consigo mismo y su entorno sea en mayor resistencia, mayor sufrimiento tiene. Entonces podríamos decir que mientras más te resistas a una condición, más la sufres. Y con eso no quiero decir que te aguantes o que te hagas resiliente a ello, o sea que ni modo, te adaptes a eso y ya. No quiero decir eso. Yo lo que estoy diciendo es que una mayor resistencia a cualquier condición, buena o mala, genera un mayor sufrimiento. Y desgraciadamente, la forma en que el ser humano promedio vive, siempre vive tratando de que las cosas no cambien, resistiéndose a los cambios, porque aunque lo que venga pueda ser mejor que lo que tiene, como no lo conoce y no sabe, prefiere lo que ya ve, porque ya está adaptado, porque ya lo soporta, porque ya lo aguanta. Y es mejor bueno
No, malo por conocido que bueno por conocer. Ese dicho yo creo que funciona muy bien en lo que estoy diciendo. Entonces son condiciones que las personas no se dan cuenta que la resistencia que tienen ante la vida, ante cualquier cambio, genera un sufrimiento significativo. Y lo más increíble es que la vida en su movimiento de lo que trata es de cambios constantes. Podríamos decir que realmente la vida es como intermitente y cada vez que hace esa intermitencia de prenderse y apagarse, es totalmente nueva y diferente. Pero nuestra idea de aferrarnos a que las cosas sean como las conocemos, hace que definitivamente nos aferremos a un punto que hasta le queramos ganar a la verdad. Le queramos ganar a la verdad donde la verdad no se mueve, o la verdad está ahí como una condición que existe, pero queremos ganarle a esa condición, queremos ganarle a la vida por completo. Queremos ganar a la vida en el sentido que la vida ya no se mueva, que ya no cambie, aunque eso es algo muy natural de la vida. La vida es lo que es, un constante movimiento, un constante cambio, un constante estado vibratorio. De acuerdo a ello, ¿qué tanto te resistes tú ante la vida? ¿Qué tanto te resistes realmente ante las condiciones que inminentemente van a cambiar? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que muchas mamás, o incluso las niñas, con referencia a las mamás, se resisten al crecimiento de sus hijos. O sea, aunque los hijos tengan que crecer, las mamás o a veces incluso los papás o la gente que cuida a los niños, pues tienden a que no crezcan y los hacen más niños o tratan de que esas etapas no se den, de llegar a la adolescencia o a la juventud. Incluso los niños también hacen lo mismo, les da miedo crecer. Yo he visto que muchos niños llegan a ciertas condiciones de ansiedad significativa de pasar de la niñez a la adolescencia. ¿Por qué? Porque hay esa resistencia. Y como les digo, a mayor resistencia, mayor sufrimiento. Por ejemplo, también cuando alguien se va a jubilar, he visto que muchas personas generan significativamente una resistencia a la jubilación, al punto que cuando se llegan a jubilar se enferman o incluso antes de jubilarse se mueren, trascienden. Y cada persona como que va resistiéndose a cambios pequeños y mucho más a los cambios de etapa. Cuando hay un cambio de etapa significativo, la resistencia se hace mayor. La única forma en que la resistencia no sea tan grande es cuando de por sí ya hay una expectativa, una esperanza de algo, y la esperanza y la expectativa es suficiente para motivarte al cambio, incluso hasta que tú lo provocas o tú lo permites. Pero esas motivaciones no siempre están. Generalmente en el día a día, lejos de estar motivado a esos cambios, lo que hay es la resistencia a cualquier cosa diferente o cambio en tu vida. Ahora, hablando del sufrimiento, pues no es lo único que causa el sufrimiento. Otra de las condiciones importantes que causa sufrimiento al ser humano, pues es la idea de carencia. Y ya eso es una condición más humana. O sea, lo que hablo del sufrimiento en la fricción es en toda la creación manifiesta. Cuando la creación no está manifiesta en un estado potencial, pues ahí no hay una interacción real, no hay fricción, no hay sufrimiento. Por eso, una conciencia unificada no sufre como una conciencia dual. Por eso la trascendencia y el despertar, un ser despierto, se libera del sufrimiento y no sigue atrapado en el sufrimiento como una persona que no ha despertado. Bueno, ahora una condición más humana, por decirlo de alguna forma, en esa complejidad humana de conciencia, la idea de carencia genera significativamente sufrimiento. Y desgraciadamente, la mayoría de la gente tiene ideas de carencia, donde la idea de carencia no es en lo económico solamente. La idea de carencia es que algo falta o incluso que algo podría faltar. Aunque en este momento sepas que tienes todo, la idea de carencia te puede decir, sí tienes todo, pero algo te podría faltar. Y ese algo te podría faltar es suficiente para que tú no estés a gusto, para que tú no estés satisfecho. Muchas personas me han preguntado, ¿por qué me siento ansioso si sé que no me falta nada?
Precisamente por eso, porque la idea de carencia sigue estando en ti. Entonces, aunque en este momento no percibas carencia alguna, en tu mente la idea de carencia sigue persistiendo y estando, haciéndote ver o creer que en cualquier momento podrías perder lo que ya tienes. Por lo tanto, la carencia sigue siendo una existencia y experiencia, aunque en tu entorno, en lo que vives, no veas carencia alguna. Y como les digo, la carencia no solo es económica, es en todos los sentidos. El sentirte solo, el sentirte enfermo, que te puedes enfermar, el sentirte que te vas a envejecer, el sentir que nadie te reconoce o que nadie te quiera, el sentir que no sabes cómo le va a hacer mañana. Hay muchas condiciones en las cuales vamos a estar enfrentando las ideas de carencia. Nadie me quiere, me esfuerzo mucho, pero a nadie le importa. Es una carencia tras carencia. A los demás les es más fácil y a mí me es más difícil. Me esfuerzo y no logro lo que quiero. Soy una buena persona, pero los demás no lo ven. Quiero dar lo mejor de mí, pero no hay quien lo reciba. O sea, en toda la vida, en la condición humana actual, persiste significativamente las ideas de carencia. Mientras la idea de carencia siga persistente en la vida del ser humano, no importa que viva, no importa que logre, va a seguir sintiendo sufrimiento. O sea, la carencia va a seguir alimentando el sufrimiento humano. Y como les digo, lo más importante es que aunque no exista realmente una carencia, la idea de carencia genera como quiera sufrimiento. Ahora, lo más increíble es que la carencia no es verdad. Si algo fuera que no existe o fuera carente, fuera la carencia misma. La carencia es solo una percepción y generalmente una percepción errónea de la vida y de las cosas. Cuando algo te va a faltar realmente, te va a faltar hagas lo que hagas. Pero generalmente no ha sido así. Yo he ido por el mundo preguntando a miles y miles y miles y miles y cientos de miles de personas, ¿alguna vez realmente te ha faltado algo? Y casi nadie me ha contestado que sí. Y las pocas personas que me han contestado que sí, ha sido porque un día se quedaron sin comer o porque un día no tuvieron el amor que por chiflazón querían, pero condiciones que realmente no quitaron su vida, no mermaron su calidad de vida en muchos sentidos. O sea, fue más por las condiciones de percepción de la persona que realmente un estado de carencia. Entonces, si en cierto momento vamos a carecer de algo, es por la experiencia o la necesidad de esa experiencia, pero no realmente por la carencia. Si la carencia fuera verdad en la creación y el universo, hoy no existiríamos. Para que hoy podamos existir y podamos coincidir y estar hablando en este momento a través de estas condiciones tecnológicas tan maravillosas, es porque la abundancia, la plenitud, la perfección, la sincronicidad divina existen. Si no fuera así, nada de esto fuera posible. Pero vuelvo a lo mismo. Yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando saben que Dios provee. Saben que la carencia es falsa y la abundancia y la plenitud. Cómo Dios provee, la providencia de Dios mismo es la verdad. Y lo saben perfectamente. Sin embargo, aunque lo saben, la idea de carencia sigue estando en ustedes. Y la idea de carencia sigue estando por costumbre, por inercia, por una permanencia que se les da, porque por generaciones así lo han tenido y vivido. Sin embargo, aunque esa idea de carencia está ahí, tenemos que reconocer que esa idea de carencia no es real, no es verdadera, que esa idea de carencia es solo una percepción, que en la verdad hay suficiente de todo y para todos. ¿Y por qué es importante que esa idea de carencia ya no esté en nosotros?
no solo como concepto, sino que realmente ya no esté activa esa idea de carencia en nosotros, es fundamental e importante, porque si no, no vamos a dejar de sufrir. Si entendemos entonces que la carencia alimenta directamente el sufrimiento del ser humano, tenemos que ver la forma en que esa carencia ya no esté activa en ninguno de ustedes. Que esa ilusión de carencia ya no esté o ya no sea la forma o la manera en que día a día ustedes perciben la vida. Ya sabemos entonces que el sufrimiento es la fricción, la mayor resistencia, mayor sufrimiento, pero que en la condición humana uno de los sufrimientos principales o causas de sufrimiento significativo es la idea de carencia. Fíjense lo que estoy diciendo. No estoy diciendo la carencia, estoy diciendo la idea de carencia, no la carencia. ¿Por qué no la carencia? Porque la carencia no existe. Por eso estoy diciendo la idea de carencia. Dios da tanto en abundancia y plenitud que antes de pedir ya es dado. Imagínense eso. Antes de que pidas ya es dado. ¿Saben qué significa? Que toda necesidad existente, así como nace como necesidad, nace con sus respuestas. Y no solo una respuesta, diferentes respuestas potenciales para que elijan cómo justificar esa necesidad. Imagínense, en abundancia y plenitud, o sea, sin condiciones. Toda necesidad presente nace con su respuesta. Imagínense esa grandeza. Pero, por ejemplo, si alguien tiene una necesidad presente, decir, le dice a alguien, oye, ¿no quisieras un vaso con agua? Y pensaras que el agua es escasa y que no hay, dirías, no, yo no me merezco un vaso con agua. Y dirías, no, ¿sabes qué? Es muy difícil. Mejor no me des un vaso con agua porque va a ser muy difícil. La necesidad de un vaso con agua se cumplió. ¿Cómo? Diciendo que no porque era muy difícil obtener un vaso con agua. Pero si no hubiese dicho eso, hubiese dicho, sí, gracias, ¿me podrías regalar un vaso con agua? Por más difícil que fuera, hubiera tenido un vaso con agua en mis manos o lo hubiera tomado si hubiera querido. La dificultad de la realización de nuestra vida, la manifestación de nuestras necesidades o de la respuesta a nuestras necesidades, no radica realmente en nuestras capacidades, radica en lo que tomamos nosotros de ellas. Recuerden lo que estoy diciendo. Toda necesidad ya nace con sus respuestas, y no solo una, nace con posibilidades potenciales distintas para que ustedes elijan de acuerdo a su necesidad cómo la van a justificar. Por eso nosotros decimos claramente, nosotros justificamos la vida, las necesidades que tenemos con la mejor forma y manera, de la forma más eficiente, en mayor plenitud, en una respuesta inmediata y contundente. Siempre a beneficio propio y toda la humanidad, de la creación misma. Entonces, ¿por qué seguir alimentando la idea de carencia? ¿Por qué seguir teniendo la idea de carencia cuando sabemos que eso genera sufrimiento? Entonces, una persona que llega a ser millonario, o una persona que tiene un objetivo y lo logra, o quiere casarse con su amor de su vida y se casa, a final del día, como quiera, siente carencia. No importa qué haya logrado o qué pueda lograr. Aunque tenga todo, siempre piensa que puede faltar algo o que lo que tiene puede perderse, porque la idea de carencia también la tiene. ¿De qué sirve entonces ganarse el mundo cuando la idea de carencia hace que aunque tengas lo que tengas, sientas que no tienes nada? Y sufras significativamente. Hoy entonces los invito a realmente ser más conscientes de la idea de carencia. Como digo, ya no estoy hablando de la carencia, sino de la idea de carencia. Quitemos de nuestra vida la idea de carencia. Es más, vamos a hacer un ejercicio para trabajar directamente sobre la idea de carencia y carecerla en nuestra vida. Si de algo debemos ser carentes, es de la carencia misma. Cerremos nuestros ojos un momento.
Y así como estamos, decimos en nuestro interior, gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque en este momento soy consciente de tu grandeza. Y te declaro porque lo sé desde la verdad, que tú eres la providencia de todo, que tú provees en abundancia y plenitud, más allá de lo suficiente, más allá de lo que yo puedo imaginar, porque no solo provees de forma lineal con lo que yo creo que debe ser, sino provees de distintas formas y maneras, en una potencialidad, en una diversidad significativa para yo tomar de ello lo que corresponda de acuerdo a lo que quiero, a lo que decido, a lo que necesito justificar. Y como sé que cada necesidad tiene diferentes justificaciones, en este momento te agradezco que siempre estén activas en mí las mejores y eficientes justificaciones. Que la forma de justificar mis necesidades sea siempre de la mejor manera. Asimismo, soy consciente que la carencia solo es una idea que me genera una percepción, una idea que me genera incluso una experiencia. Y también soy consciente que he vivido una vida aparentemente llena de carencia de una cosa o de otra. Pero hoy sé que no es así. Sé que la idea de la carencia ha sido solo eso, un filtro, una forma o manera que me ha transdiversado mi percepción hacia la verdad. Me ha transdiversado la percepción de la vida. Y en este momento, la idea de carencia, te pido, desde lo más profundo de mi ser, que se desactive, que deje de estar activa en mí, que ya no nuble mi percepción ante la verdad, que toda idea de carencia se elimine, se quite, que si de algo soy carente, es de la carencia misma. Y es de lo único que soy carente, de la carencia misma. Gracias por liberarme de la carencia, y la carencia ya no es en mí. Soy libre de toda carencia, soy carente de la carencia. Ya la carencia no está activa, ya no vive en mí. Toda idea de carencia y cualquiera de sus manifestaciones están fuera de mí. Soy libre de todo ello. Gracias porque así es. Gracias porque hoy sé y comprendo y entiendo que la verdad es la providencia de Dios. Y lejos de tener cualquier idea de carencia, a partir de este momento y de este instante, la providencia de Dios es la idea que fundamenta y alimenta mi percepción. A partir de este momento, la idea con la que yo percibo la vida es con la providencia totalmente de Dios. Desde la fuente misma, Dios da suficiente de todo y para todos, y nunca queda a deber. Da en abundancia y en plenitud. Y yo tomo de ello lo más conveniente, la mejor justificación, la más eficiente. Siempre así es, porque no puede ser de otra forma u otra manera. Estoy libre de carencia y a partir de este momento, de este instante, vivo en la abundancia y la plenitud. Declaro a Dios como la providencia misma de mi vida, como fuente de todo. Y yo sé que esa es la verdad y vivo de acuerdo a ella. Hoy me experimento en la verdad y agradezco la providencia misma, desde la fuente, desde Dios, en todos los aspectos de mi vida. Gracias por todas las bendiciones recibidas. Hecho está, hecho está, hecho está. Abrimos nuestros ojos. Este ejercicio lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube para que si lo quieren revisar, lo quieren ver. Y es un ejercicio que, por favor, si lo pueden hacer diariamente una vez, ayudará significativamente a que se liberen por completo de toda idea de carencia. Practíquenlo regularmente. Hoy estamos muy liberados de la carencia, pero practicarlo regularmente y compartirlo va a hacer que nos liberemos aún más de la carencia. Entonces, por favor, practíquenlo y compártanlo.